Bioética. ¿Qué es la bioética? La bioética está compuesta de la palabra de dos partes, bio y ética. Y cuando hablamos de bio, hablamos de vida, hablamos de biología, pero se entiende más el campo de la salud, porque el campo de la salud es una actividad humana y es es un campo de servicio y de la vida misma del ser humano. Si hablamos, como son de los actos humanos y profesionales y del sistema mismo, es buscar la verdad y buscar los actos buenos y malos para reflexionar y cambiar. Hay grandes dilemas. Yo diría que la bioética tiene grandes principios, pero además tiene unos grandes dilemas. ¿Cuáles son esos principios en específico? Principalmente 4 principios bioéticos que son muy importantes y fácil de distinguir, pero muy importantes de reflexionar al respecto. Y el primer principio es el principio de autonomía, y ese principio habla de que cualquier persona que esté enferma, o cualquier comunidad que esté enferma, cualquier pueblo que esté enfermo, tiene cierto grado de autonomía en tomar decisiones respecto a su propia vida y su propia salud. Ese es uno de los aspectos, pero si la persona no es autónoma, por ejemplo, o el pueblo no está en sus cabales mentalmente, por ejemplo, habría que protegerlo. Por ejemplo, una persona no autónoma se considera, por ejemplo, una persona que está loca o que tiene una psicosis que está fuera de la realidad, o una persona que está con un retraso en su entendimiento por un daño cerebral, por ejemplo, no es autónoma. Tomar una decisión, no. No puede tomar decisiones por sí sola hasta cierto punto, aunque hay diferentes grados, pero también podría ser un niño que todavía no tiene mucha conciencia y ni puede razonar respecto a aceptar o cumplir un tratamiento o un cambio en su salud. Además, también podría ser una persona que esté bajo efecto de drogas, en la cual no estaría, o alcohol, por ejemplo, alguien que esté borracho no puede tomar decisiones, o que tenga un efecto de, una adicción y bajo efecto de drogas, pues tendría ese problema también. Los otros principios, no sé si quisiera que los mencionara, pero el otro principio muy importante es el primum non nocere, o sea, es primero no hacer daño. Cualquier acto en un sistema de salud o un acto profesional, o alguien que tiene un conocimiento en la salud o una intervención para contribuir a la salud, primero tiene que plantearse no hacer daño. Eso es muy importante. Y el tercer principio, que es yo lo considero el común denominador para todas las áreas de salud, es buscar el beneficio de esa persona o ese individuo o ese grupo de individuos o esa sociedad, buscar sobre todas las cosas que se beneficien de ese acto o de esas intervenciones que se tienen que hacer o decisiones que se tomen. Y el cuarto principio es el principio más complicado, es el principio de buscar justicia. Y cuando se trata de buscar justicia, estamos hablando de equidad, de evitar, por ejemplo, ser discriminatorio. Esa es una parte muy interesante, pero muy importante, pero muchas veces hay limitaciones económicas, limitaciones de tiempo, hay bloqueos. Los médicos tenemos a veces prejuicios, no porque quisiéramos, sino porque son naturales en el ser humano. Por ejemplo, prejuicio hacia alguien que no sea guapo, o alguien que tenga sobrepeso, o alguien que tenga algún defecto físico. Si hablamos que la bioética es la reflexión, la primera cosa es
la reflexión sobre los actos. O sea que tendríamos que filosofar un poco y traer sobre la mesa esos grandes dilemas que podríamos enfrentar. Lo interesante es que en esos 4 principios que hablamos, puede haber un dilema entre cumplir uno y cumplir otro. Por ejemplo, un gran tema que divide al mundo es el aborto, por ejemplo. Algunos están. Y ese tal vez sería uno de los dilemas más grandes que enfrenta la bioética y la salud, porque, digamos, si defendemos la vida desde la concepción, si creemos en la vida entre la concepción, pero también entendemos que alguien pudo haber sido violado y quedado embarazada, por ejemplo, el caso de una concepción de un niño no deseado, producto de una violación, digamos que haya sido incluso además con violencia, un acto sexual contra la voluntad de la persona, o en una niña, por ejemplo, que queda embarazada. Esos son grandes dilemas. ¿Deberíamos aconsejar o facilitar que aborte? ¿O deberíamos de proteger esa vida que viene? ¿Y quién toma la decisión? ¿La persona embarazada o los profesionales o el sistema social que está por ayudar a esa persona? Ese es un gran dilema. La salud es un derecho humano. Les voy a poner un caso que lo tengo muy cerca de mi intelecto y mi corazón, y que ha sido un dilema bioético, por ejemplo, en mi propia vida profesional de médico y pediatra. Por ejemplo, la salud es un derecho humano. Y si la salud es un derecho humano, tenemos que luchar porque todo individuo en una sociedad tenga acceso a un estilo de vida saludable, a conocimientos en educación, a servicios de salud que estén cerca de su vivienda, que sean culturalmente aceptables, que sean amigables, que busquen cumplir con esos principios bioéticos. La belleza de las flores. ¿A quién se le ocurriría destruirlas? ¿Y qué decir de estas especies de mamíferos? Atentar contra ellos es un delito. Los medios de comunicación se horrorizan cuando hacen sufrir a los animales. Actualmente ha triunfado la mentalidad ecológica. Sí, yo diría que debería existir gente más especializada en bioética, y toda carrera que tenga que ver, o toda especialidad o estudio, ya no digamos universitario, pero desde carreras técnicas deberíamos de hablar de los principios éticos o morales, como lo quieren llamar, porque la moralidad es lo que la sociedad acepta, la ética es lo que nos hace reflexionar, y al final son actos que son buenos o malos. Para resumirlo, pues podíamos elaborar mucha teoría, pero al final es actos buenos y malos, y tenemos que analizar si realmente son buenos o malos. Para eso sirve la ética y la bioética. ¿Cuándo dejaremos de ser egoístas? ¿Cuándo pensaremos en el mundo que alberga nuestras vidas? ¿Qué podrá encontrar un equilibrio? Nuestra evolución solo nos llevará a nuestra propia extinción. Entonces esto quiere decir que llegará el momento que el ser humano termine con los recursos naturales, y hasta entonces tendremos conciencia. Es necesario trabajar con las bases de la bioética, con responsabilidad del bienestar nuestro y de los demás seres vivos, por nuestro planeta y por nosotros.